Carlos Andrés Pérez Espitia, abogado y especialista en derechos humanos. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Jair. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, Muy bien. gracias a ti por siempre tu disposición y sobre esos temas que quizá la mayoría de las personas no lo entiende. Se ha dejado de lado, o más bien casi que solas, a las víctimas. Ellos fueron los que sufrieron, ellos fueron los que están viviendo, ellos son los que reclamen. Pero realmente se trata de una decisión y de un contexto país. Y por eso forma parte de las conversaciones que normalmente debemos empezar a tener todos, pese a que ya la JEP tiene varios años ya de funcionamiento y que con algunas críticas por sectores, apoyos por otro, ahí va andando y de alguna manera empezando después de años a dar resultados de alguna manera, si se puede decir así. Abogado, o más bien, Carlos Andrés, ¿esto qué significa para el tema paz? Que Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las extintas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, haya sido aceptado en esta jurisdicción especial de paz. Bueno, Jair, muchas gracias por la pregunta. Inicialmente, aclarar lo siguiente, y es que el señor Salvatore Mancuso acaba de ser aceptado en la JEP, pero adicionalmente Mancuso tiene varios procesos legales y judiciales que se encuentran activos en este momento en el Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala de Justicia y Paz. ¿Y por qué quería hacer la aclaración? Porque el hecho de que Mancuso entre en la JEP implica que tiene que ofrecer un componente de verdad para que esa aceptación pueda ser viable y favorable a los microcasos que lleva en ese momento la JEP. Ahora bien, Jair, otro punto muy importante. La JEP hace un par de horas precisamente acaba de aclarar y de poner en contexto la situación de Mancuso en el sentido de que Salvatore Mancuso no va a tener de momento privilegios referentes a su libertad que sean concedidos por la JEP, sino que esta jurisdicción va a tener en cuenta los aportes para tomar decisiones en el futuro, pero que actualmente Salvatore Mancuso se encuentra dependiendo de la decisión para su libertad del Distrito de Bogotá, perdón, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, hacer esa aclaración que también he recibido varias preguntas con respecto a eso. Sí, claro, tiene mucho eso porque así como sucedió sobre todo con parapolíticos que fueron aceptados en la JEP y cobraban de una vez libertad, eso era lo que de alguna manera se temía con Salvatore Mancuso, de que ya está cumpliendo su periodo de pena en los Estados Unidos y que tiene la posibilidad de regresar a Colombia, y la gran pregunta era si iba a ser aquí capturado y aprendido o puesto en un centro de reclusión o iba a estar en libertad. Y por otra parte, la verdad. Esa verdad, digamos, hace cerca de un mes acudió justamente Mancuso a unas audiencias en la JEP, que a partir de ahí es donde decide si entraba o no Mancuso a la jurisdicción de paz. Es decir, por adicionar elementos nuevos en este proceso de verdad en el país de lo que fue el conflicto, y al parecer así lo hizo, es decir, añadió elementos nuevos, es decir, que antes incluso en el proceso de justicia y paz no lo había hecho antes. Así que estas verdades, cuánto de verdad nuevo ha incorporado y lo que esto impacta en el tema de paz, en el tema de país y en el tema de esclarecimiento de lo que fue el conflicto a nivel nacional. Perfecto. Jair, algo también muy importante, y es que al Salvatore Mancuso entrar en la JEP hay que esclarecer en qué calidad es recibido en la JEP por el microcaso que se encuentra en este momento siendo desarrollado por ellos. Y es que Salvatore Mancuso entra en este momento en la JEP y se entiende que ese conocimiento que aboca la JEP es precisamente para esclarecer las vinculaciones que ha tenido o que tuvo en su momento los grupos paramilitares con el Ejército Nacional, precisamente en las acciones del conflicto armado en Colombia. Quería aclarar eso también, Jair, y es que cuando Mancuso entra en ese momento a la JEP,
se supone o la expectativa que se tiene es que pueda aclarar la situación que ocurrió hace varias décadas, sobre todo en particular con la colaboración que él tuvo con las Fuerzas Armadas en el ejercicio como tal del conflicto, mostrando resultados, obedeciendo órdenes y también colaborando precisamente con todas esas situaciones, casi que de manera alterna, como una persona que colaboraba directamente con las Fuerzas Armadas para llevar a cabo cometidos que, como todos sabemos, están siendo motivos de investigación en ese momento por la JEP. Y ya ahí sí, las implicaciones que tiene eso para el país son bastante profundas e importantes, porque es que necesitamos saber hasta qué punto el señor Mancuso estuvo vinculado con la fuerza pública, porque sabemos que la fuerza pública también cometió atrocidades dentro del conflicto armado como parte de ese conflicto armado, y nosotros para poder avanzar como sociedad, Yair, necesitamos entender no solamente ese vínculo, cómo se dio, en qué sentido se dio, qué implicó como tal esa colaboración, porque es que de otra forma, Yair, no podemos avanzar en el reconocimiento de esa verdad y en la construcción de una verdad que nos pueda permitir avanzar y dejar atrás el conflicto armado, sabiendo que la historia está presente, que se cometió y que ocurrió, pero que tenemos que tenerla clara para no volver nuevamente a vivir ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso es lo importante que hay también que resaltar cuando escuchamos que uno de estos personajes que tuvo que tuvo bastante participación en el conflicto armado, acepta o es tenido en cuenta para ese tipo de beneficios. Sí, sin duda alguna, Carlos Andrés. ¿Qué pueden esperar las víctimas de esta incorporación en la JEP? Bueno, yo creo que las víctimas juegan aquí un rol bastante importante, y yo creo que es primordial que el ejercicio que las víctimas han venido haciendo de participación en la JEP, porque es precisamente por esta situación que se abre esta puerta y se permite que podamos utilizar rutas alternas para comprender la finalización del conflicto sin desconocer los derechos que tienen las víctimas a conocer su verdad y a ser reparadas. De momento entonces que las víctimas siguen recobrando, más bien continúan con ese papel que han tenido, que es muy importante en la JEP, y van a tener su oportunidad en su momento, que ya la han tenido. De hecho, como es de conocimiento tuyo y de tu audiencia, en las últimas semanas se realizó también una audiencia con Salvatore Mancuso de Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad él de dirigirse a las víctimas y manifestar ciertos asuntos. Las víctimas van a seguir jugando su papel preponderante de Yair, y la expectativa que tienen es que puedan nuevamente, con el ingreso de Salvatore Mancuso, aclarar muchos episodios de lo que ocurrió en el conflicto armado, donde posiblemente están las personas que fueron desaparecidas, cuál fue la suerte que corrieron muchos de sus familiares y de personas que fueron incluidas en ese conflicto sin su consentimiento, y que en su calidad de víctimas, ahora directas o indirectas, las personas están necesitando y están buscando como tal justicia de una manera restaurativa, en la cual no solamente se comprende el hecho de que el señor Mancuso deba estar en la cárcel cumpliendo una pena por el resto de su vida, sino que el señor Mancuso está en la cárcel, se regresa nuevamente luego de haber cumplido un periodo en Estados Unidos, y probablemente será esto de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá el que tome la decisión frente a su libertad o no, pero evidentemente seguirá ese proceso penal en el cual, por la justicia transicional, se encuentra acusando a ese señor en ese momento. Así que lo importante es resaltar eso, Yair, que las víctimas seguirán en el proceso, y creo que es muy positivo que puedan, con la llegada de Mancuso, poder esclarecer las situaciones que aún no han podido, y que infortunadamente no les dejan más a las víctimas que seguir con esa situación de desespero y de casi que no solamente inconformidad, desespero, pero también de frustración al no saber siquiera qué ha pasado o qué pasó con sus familiares. Tenemos en cuenta también, Jair, que hay muchas víctimas que tuvieron familiares
personas cercanas desaparecidas que ni siquiera saben aún dónde se encuentran, si están vivos, si están muertos. Es una situación bastante compleja, Yair, pero aclarar que las víctimas juegan un papel primordial en estas diligencias que se van a llevar a cabo en la JEP. Carlos, muy buenos días. Mire, también hay, pues, aparte de que hay víctimas, familiares de las víctimas que están en contra de esta aceptación por la JEP de Salvatore Mancuso, también hemos visto que el expresidente Álvaro Uribe es uno de los más grandes críticos de la JEP por esta situación. Quiero que usted nos ayude a analizar un poquito cómo se puede evaluar esta reacción del expresidente Álvaro Uribe, que dice que lo están utilizando a Salvatore Mancuso para, primero, que haya impunidad y segundo, para perjudicarlo a él. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, evidentemente esta situación tiene múltiples visiones y se puede analizar desde múltiples contextos. Creo que el expresidente Uribe está en todo su derecho de poder solicitarle al tribunal aclarar precisamente la situación, y de hecho es lo que ocurrió en horas anteriores, y en las próximas horas también sabremos cuál va a ser la versión del señor Álvaro Uribe, que va a declarar en su momento también cuáles fueron sus implicaciones en ciertas masacres, particularmente en la masacre del Aro, y tendrá su oportunidad también de ofrecer todos los elementos que ayuden a esclarecer su participación dentro del conflicto armado y que puedan también esclarecer todos los cuestionamientos que en este momento se han colocado en tela de juicio, porque finalmente al Salvatore Mancuso entrar a la JEP tiene ese compromiso con la verdad. Y ahorita que Yair mencionaba sobre esa verdad, ¿qué pasa con esa verdad? Precisamente el tribunal es el encargado de determinar si Salvatore Mancuso, con los aportes que hace al momento de cotejar la información y aportar esos elementos de verdad, sea tenida en cuenta y sea favorable a las investigaciones que se están cursando en este momento. De manera entonces que el señor Álvaro Uribe va a tener su oportunidad como tal de poder responder, y de hecho así lo solicitó y así se le fue concedido. Entonces, esperar de momento qué va a ocurrir, porque para nosotros los colombianos es muy importante saber y esclarecer cuál fue el papel como tal y las implicaciones que tuvo el presidente de la República en su momento con las consecuencias y los actos que se llevaron a cabo dentro del conflicto armado. Sin embargo, no podemos aseverar nada hasta que estas audiencias se den y nueva información podamos acceder y tener para tomar ese tipo de conclusiones y decisiones.